contra y en abstención. Está abierto el sistema Sin embargo, electrónico de se ha votación. anunciado Puede ir que a aún su está curul. abierto el tablero, por lo que todavía se puede variar este resultado. Se han emitido un voto en contra, 0 abstenciones y 66 votos a favor. Escuchemos de manera oficial Continúa abierto el sistema cuál de es el votación. resultado de esta votación, cuáles son los ¿Todavía no votos se que se han registra, sumado diputado? por parte de legisladoras y legisladores que no Continúa hayan abierto el podido sistema de registrar votación. su Pueden voto en emitir este su tablero voto. electrónico y Y lo están procederemos, realizando de viva voz. Escuchemos. una vez cerrado el sistema, a tomar la votación nominal de aquellos diputados que no lo hayan podido hacer desde su curul. Yo ya. Ciérrese el sistema electrónico. Voy a proceder a tomar la votación nominal de la diputada Yolanda de la Torre. A favor. Diputado Augusto Gómez Villanueva. A favor. ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Diputada Clara Brugada. A favor. Diputada Nelly Juárez. A favor. La diputada Berta Luján. A favor. René Cervera. A favor. Ya no falta ningún diputado, ¿verdad? Diputado López Vela. A favor. 76. Señor presidente, se emitieron 76 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Tiene mayoría calificada, incorpórese al cuerpo del artículo. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Sanchondo para presentar su reserva para eliminar el apartado C del artículo 22. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros constituyentes, vengo a proponer que se elimine el apartado C, donde fundamenta la creación constitucional de un Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México como un órgano de diálogo público con carácter consultivo y propositivo. Colaborará con el gobierno local y las alcaldías en la promoción del desarrollo, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico y el empleo y la justa distribución del ingreso. Yo creo que este consejo se va a instituir como una autoridad intermedia entre la gente y los órganos de gobierno que estamos estableciendo en la Constitución, como son las alcaldías y el propio gobierno de la Ciudad de México. Este consejo es anticonstitucional, no puede quedar como establecido en nuestra Constitución, porque es una instancia intermedia. Orden en la sala, por que favor, no va a y garantizar presten ningún atención a la diálogo oradora. tampoco. O sea, la ciudadanía tiene el derecho de tener diálogo directo con sus autoridades. ¿Por qué tiene que haber un consejo intermedio? No tiene por razón de ser un consejo intermedio. El derecho constitucional de audiencia tiene que seguir vigente. La ciudadanía debe tener reservados estos derechos y además establecerlo como constitucionalmente
francamente a mí me parece un exceso. Y este consejo se va a integrar por representantes de organizaciones ciudadanas, empresariales, de trabajadores, de profesionales, instituciones académicas, así como de las alcaldías. ¿Por qué van a tener más peso unos ciudadanos que otros? En una ciudad donde hay tanta participación ciudadana a través de organizaciones sociales, civiles, no podemos darle facultad constitucional a grupos de ciudadanos con supremacía sobre otros. Este consejo puede existir, incluso el gobierno lo puede crear. Los gobiernos tienen facultades para crear estos consejos en cada periodo gubernamental y también tienen facultades para no crearlos si no lo consideran necesario. Todos los ciudadanos deben estar considerados por igual y todas las organizaciones sociales, civiles, políticas deben tener los mismos derechos y no hay razón para que haya un consejo que se instituya como el encauzador del diálogo entre las autoridades y la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho de audiencia establecido en la Constitución y creo que todos los ciudadanos y todas las organizaciones deben tener el mismo estatus. Si un gobierno quiere crear un consejo, que lo haga. Y si un gobierno no quiere crear tal consejo, pues que no lo cree, que se mantengan las facultades como están y no tener organizaciones de primera y organizaciones de segunda. Esto es anticonstitucional. Les pido por favor que eliminemos este apartado C y que dejemos en igualdad a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones sociales, civiles, políticas, asociaciones, como haya preferido organizarse la sociedad, para que tenga una interlocución directa con las autoridades de la ciudad, una interlocución directa con las alcaldías, directa con el gobierno, sin necesidad que haya esta intermediación. Por su atención, muchas gracias y les pido por favor que votemos en contra del apartado C. Gracias a usted, diputada Ruiz Anchondo. Consulte la Secretaría en Votación Económica a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Patricia Ruiz Anchondo para eliminar el apartado C del artículo 22 del dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura a la reserva presentada por consenso de la Comisión al apartado C del artículo 22 del dictamen. Sí, señor presidente. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de diálogo social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local y las alcaldías en la promoción del desarrollo social incluyente, El cumplimiento de los derechos. ahí voy a ver. Cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso. ¿Es cuánto, señor presidente? Los siguientes numerales, porque era todo el apartado. El 2, falta el numeral 2. Sí. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de las alcaldías. Para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica y financiera. En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señora diputada.
Ahora consulta en votación económica de la Asamblea si se admite a discusión esta reserva presentada por consenso de la Comisión. Sí, por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. La diputada Mayela Delgadillo y la diputada Patricia Ruiz Anchondo. Jesús Ramírez en contra. Tiene uso de la palabra la diputada Mayela Delgadillo en contra. Hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Como señalé en mi intervención de esta parte del capítulo de desarrollo sostenible, evidentemente estoy a favor que existan órganos donde pueda confluir todas las organizaciones, todos los sectores, y que sea justamente órganos que puedan hacer propuestas al jefe de gobierno en política pública, a la Asamblea Legislativa, como actualmente sucede. Todos sabemos que hay muchos organismos empresariales que de alguna u otra manera están permanentemente incidiendo sobre las políticas públicas, no solo de la ciudad, sino del país y cada uno de los sectores. Me parece que autorizar que en la Constitución se mantenga el Consejo Económico, Social y Ambiental, que ya existe además, pero bajo condiciones además que se agregan, como que tenga autonomía técnica y financiera, que el Consejo tenga la posibilidad de tener el carácter de generar concertación pública. Me parece que en estos términos sería casi estar generando un contrapoder y estar autorizando poderes fácticos que van a estar imperando por las condiciones que se le están dando en contraposición del gobierno. Me parece que esto ya existe el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, en fin. Cada uno de las secretarías tiene contrapesos con diferente tipo de organizaciones, como para que aparte pongamos y le demos un carácter a este consejo en una constitución, que me parece que en todo caso habría que meter a muchos otros consejos si así fuera. Yo creo que tendríamos que tener cuidado con lo que vamos a aprobar, porque finalmente me parece, la legalización de los poderes fácticos en la ciudad. Entonces, ojalá y lo repensemos. Ojalá y que podamos hacer una revisión sobre cómo estamos sujetando a este gobierno, a estos poderes, y que votemos en contra. Tiene el uso de la palabra en contra la diputada Patricia Ruiz Anchondo. Compañeras y compañeros constituyentes, gracias, señor presidente. Pues vengo a argumentar nuevamente en contra. Me parece, compañeras y compañeros, que tenemos que ser muy serios. Estamos redactando una constitución. O sea, ¿por qué un consejo creado en una administración pública ya se va a quedar instituido en una constitución? No tiene ningún sentido, no tiene por qué ser constitucional. Estos consejos tienen que ser facultad de los gobiernos para ser creados, y de ninguna manera podemos establecer
por encima de las demás organizaciones sociales, civiles, políticas o ciudadanos en lo particular, instancias superiores, cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todos somos iguales. No podemos hacer esto. La verdad, yo considero que no es una contradicción en relación a lo que estamos diciendo de la participación ciudadana y la relación directa con las alcaldías. Vamos a tener consejos en las alcaldías. Estos consejos deben tener interlocución directa con sus ciudadanos. ¿Por qué tiene que haber un consejo intermedio para temas tan importantes como la economía, lo social y lo ambiental? Me parece que no es correcto que lo dejemos con carácter constitucional. Yo no me opongo a que haya consejos, me parece que es bueno, es sano, es saludable, es democrático, pero no tiene por qué ser una obligación constitucional que este consejo quede como está. El consejo se va a integrar desde luego con representantes de organizaciones ciudadanas, empresariales, trabajadores y profesionales, instituciones académicas, pero ¿quiénes van a ser ellos y por qué ellos van a tener facultades constitucionales en la ciudad por encima de las otras organizaciones? Cuando nuestra ciudad, la Ciudad de México, se caracteriza por la amplísima participación ciudadana, tanto de manera organizada, permanentemente, o organizada eventualmente ante una problemática específica. No creo que deba quedar en la Constitución este Consejo Económico, Social y Ambiental. Aparentemente es únicamente consultivo, sí, es consultivo y propositivo, pero yo creo que toda la ciudadanía debe conservar su derecho constitucional, el octavo, el derecho de audiencia, para que todos tengamos capacidad de promover y proponer y ser consultados por el gobierno de la ciudad sin necesidad de la intermediación de este consejo. Considero que es un consejo anticonstitucional y por eso les pido su voto en contra. Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra en contra el diputado Jesús Ramírez. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos, algunos diputados estamos en contra del Consejo Económico, Social y Ambiental de la ciudad. Nos parece una buena idea que exista un consejo, que exista una intención de crear un espacio de diálogo, de concertación. Eso es algo que nadie se puede oponer. Lo que nos parece un poco excesivo es que se cree un otro órgano ya está este órgano, ya existe, pero se le está dando un carácter constitucional. Tenemos un sistema de planeación en el cual ya se garantiza la participación de los diferentes sectores y de los ciudadanos en todos los ámbitos, en el ámbito económico. Entonces, a mí me parece que un órgano de diálogo y consulta que ya existe como parte de las políticas públicas, no creo que deba estar en la Constitución en la medida en que ya, por un lado, ya existe, por el otro, forma parte de las políticas de la ciudad y que ya hay un sistema que integra las preocupaciones que hoy ocupan al Consejo, en el sentido de participar en la planeación, en el diseño de políticas públicas e incluso en la discusión sobre el presupuesto y sobre los planes económicos de la ciudad. Yo creo que eso no nos podemos oponer a que esto ocurra, sino que se cree un órgano que va a ser un órgano intermedio en los hechos entre el Instituto de Planeación Democrática
y, digamos, las otras instancias. Entonces, no nos parece adecuado crear en este caso, porque ya la función para la cual ha sido creado este consejo ya se cumple con el sistema de planeación democrática, y por el otro lado, siendo parte de las políticas públicas, pues ese consejo tiene el espacio dentro de las políticas de concertación del gobierno de la ciudad. Creo que me parece que sería una señal equívoca plantear órganos intermedios que, digamos, dificulten la interpretación de cómo se toman las decisiones en materia de planeación democrática y evaluación. Y por el otro lado, hago eco de las preocupaciones de que se crean órganos de participación ciudadana con capacidad de gestión autónoma y que en los hechos se conviertan no en fiscalizadores y vigilantes, sino en, digamos, que tengan un poder de veto. Esa es, digamos, frente a las políticas y a las decisiones de gobierno. Esa es, digamos, otra preocupación que ya se expresa en algunos sectores a nivel federal, donde se otorga a estos órganos autónomos, presuntamente ciudadanos, todo el control de las políticas públicas enteras de sectores que deben tener o deben estar bajo la rectoría del Estado. Me parece que es de alguna manera un riesgo que es innecesario, y que por el otro ya creamos, a partir de la discusión y aprobación de los artículos correspondientes, un sistema de planeación democrático que incluye las funciones de este Consejo Económico, Social y Ambiental. Muchas gracias. A usted, diputado Ramírez. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal respecto de la reserva presentada por la comisión al apartado C. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta. Adelante, diputados. En estos momentos se procede a la votación de esta reserva. Hay que señalar que es una reserva que fue presentada por parte de la comisión y que fue consensada por parte de legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios. Y se refiere al apartado C de este artículo 22. Le comento, dentro de este apartado se señala el Consejo Económico, Social y Ambiental. Se menciona que el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de diálogo público con carácter consultivo y propositivo y colaborará con el gobierno local y las alcaldías en la promoción del desarrollo, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico y el empleo y la justa distribución del ingreso. También menciona que el Consejo se integra por representantes de organizaciones ciudadanas, empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de alcaldías, y para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica de gestión. Para que esta reserva sea aprobada por parte del Pleno, se necesita una mayoría calificada. Les recuerdo las 2/3 partes de los presentes en esta sesión. Dentro de lo que se señala en este apartado B, donde habla sobre la política económica, retomando un poco el contenido de este artículo 22, también señala que las instituciones gubernamentales proveerán bajo las modalidades que dicte el interés público lo necesario para que la actividad económica sea objeto de protección y apoyo, la empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y colectivas de productores y consumidores sean objeto de fomento y apoyo, y se promueva el intercambio justo entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad. Habla sobre las autoridades de la ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo de la ciudad.
Señala que la Ciudad de México impulsará su vocación turística, aprovechando su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades de indígenas. Y también menciona que el gobierno de la ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en beneficio del desarrollo con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación. En estos momentos se está concluyendo el tiempo que se otorgó para emitir el voto que cada uno considere, así que estaremos escuchando de manera oficial el resultado. Diputada, por emitir su voto. Diputada Yolanda no. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Ahora sí, diputados, ¿falta alguien por emitir su voto? Diputado don Augusto Gómez Villanueva. A favor, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Señor presidente, se emitieron 58 a favor y 21 en contra. Por lo tanto, tiene mayoría calificada, incorpórese al cuerpo del dictamen. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas para presentar una reserva que adiciona un numeral 3 al apartado C. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, fíjense que lo que se acaba de votar hace un momento tiene relación con lo que voy a proponerles ahora. Yo coincido con lo que expusieron aquí mis compañeras y compañeros de Morena cuando argumentaron en contra de este Consejo Económico, Social y Ambiental, porque efectivamente se trata de una autoridad intermedia entre el gobierno y las alcaldías, porque efectivamente va a limitar muchas de las competencias y facultades de las propias alcaldías, y porque se trata, agregaría yo a lo que dijeron ellos, de una autoridad que no gozará de legitimidad democrática de origen, porque sus titulares, salvo los representantes del gobierno electos y de las alcaldías electos, sus funcionarios, sus titulares, que no sean los alcaldes, que no sea el jefe de gobierno, no serán electos por el pueblo. Este tipo de órganos, este tipo de consejos económicos, sociales y ambientales me recuerdan mucho los que se establecieron, por ejemplo, durante la dictadura franquista. La dictadura franquista estaba integrada por instancias de este tipo, corporativas, gremiales, que conformaban, según la terminología de ese régimen autoritario que fue el franquista, la democracia orgánica. Entonces tiene cierto aire de familia a las instancias del régimen franquista de la democracia orgánica. Pero no los quiero seguir escandalizando con estas expresiones que pueden sonar un poco fuertes a muchos de los oídos de algunos o de algunas de ustedes. En la propuesta que estoy haciendo en esta reserva, pues ya doy por hecho que se aprobó el Consejo Económico, Social y Ambiental, y entonces de lo perdido lo que aparezca. Y lo que estoy proponiendo es lo siguiente, es la redacción siguiente. Propongo que diga: las sesiones del Consejo Económico, Social y Ambiental se realizarán en público a fin de que sean válidas jurídicamente. Los acuerdos, resoluciones y propuestas
que se adopten por esa instancia y que no deriven de procedimientos de deliberación pública serán nulos de pleno derecho. Eso es lo que estoy proponiendo. Publicidad, transparencia efectiva. Es verdad que la propuesta de la megareserva dice en el último párrafo que en el desempeño de las actividades se respetarán los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, pero se trata de una enunciación vaporosa, indeterminada, vaga. La mía es contundente. Si no actúan transparentemente, sus sesiones, sus acuerdos serán nulos de pleno derecho. ¿Qué prefieren? ¿Una redacción vaporosa o una redacción contundente? Yo les pido la redacción contundente, que me apoyen y que declaren nulos los acuerdos de esta instancia para cuando no sean en público y deliberen en público. Pido el voto a favor, espero haberlos convencido con mis argumentos, que creo fueron bastante regulares, bastante buenos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Jaime Cárdenas. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Cárdenas. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias, señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Compañeras y compañeros diputados, se han agotado ya las reservas presentadas a este artículo 22, por lo que a continuación procederemos a recoger la votación nominal en los términos del dictamen del apartado B, numeral 2, inciso A, del numeral 4 y numeral 9, segundo párrafo, que tienen que ser votados por este pleno. Del inciso C, lo segundo, ¿no? No, el C ya se aprobó, ya alcanzó mayoría calificada, pero falta de desahogar justamente estos numerales en especial. Pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación, la cual deberá ser por mayoría calificada de 2/3 partes de las diputadas y diputados presentes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación en términos del dictamen. Después de haber agotado las reservas, se dio paso a la votación nominal, donde se está a consideración los artículos que fueron reservados en términos del dictamen. Y le quiero platicar más acerca del contenido de este artículo que está a consideración del Pleno, puesto que aborda diversos temas, entre ellos el de la política social, donde se menciona que se establecerá y operará un sistema general de bienestar social articulado, incluyente, participativo y transparente, vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará al menos diversos elementos, entre ellos las políticas y programas del sistema, que se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a indicadores y metas de progresividad que defina el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los equipamientos correspondientes en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación de los servicios. También habla sobre el desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, asistencia social, cuidados,
cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la ciudad. La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las alcaldías de Ciudad de México y el desarrollo de los sistemas especializados para su atención. La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la ciudad. Y también habla sobre la política económica. La política económica tendrá como un objetivo que es la promoción de las bases productivas, el cierre de las brechas entre los agentes económicos y el crecimiento para la reducción de la pobreza, la desigualdad y la mejora en la calidad de vida para el desarrollo sostenible y la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos de la ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia participación ciudadana. Le comento, se agotó el tiempo que se otorgó a las y los legisladores y en el tablero electrónico se registraron 15 votos en contra, 0 abstenciones y 58 votos a favor. En esta votación, donde se está considerando los artículos que quedaron en los términos del dictamen, también necesitan una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes. Así que escuchemos en voz de la Secretaría cuál es el resultado. El sistema electrónico. Diputado Gómez Villanueva. A favor. ¿Quién más? ¿Sí? El diputado. ¿Quién? No, el de la jornada, ¿cómo se llama? Juan Manuel. Sí, se me fue el nombre, que no diga su nombre. ¿Cómo se llama? A favor. ¿Sí? En contra, Ramírez Pérez. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Quién? Cecilia Soto, a favor. Sí, Cecilia Soto a favor, ya se tomó. La diputada de aquí. ¿Sí? A favor. ¿Alguien más? Muy bien, señor presidente, tenemos 53. No es cierto. 63 votos a favor y 16 en contra. Por lo tanto, alcanzan mayoría calificada y se incorporan al cuerpo del artículo. Ahora debemos de desahogar lo correspondiente al apartado B, numerales 7, párrafo primero y numeral 9, que fueron reservados por la diputada Irmeréndira Sandoval y que finalmente no se presentaron las reservas, motivo por el cual procederemos a recoger la votación nominal del numeral 7, párrafo primero y del numeral 9 del apartado B en los términos propuestos por la comisión que fueron consensados al analizar las reservas de todas y todos los legisladores. ¿Las tenemos que leer o no? No, ya directamente, sí. Por favor, en los segundos correspondientes y que se abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal del Pleno. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta. Después de haber explicado que al no haberse presentado las reservas por parte de la diputada constituyente Irma Sandoval Ballesteros, se procede a la votación nominal de la reserva que fue presentada por la comisión y que fue consensada por legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios. Estas reservas se refieren a este artículo 22, apartado B, numeral 7 y 9. De acuerdo a lo señalado,
en este apartado B, donde se aborda el tema de la política económica. Se habla sobre donde la Constitución reconoce a la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado y que las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores público, social y privado y las demás formas que contribuyan al desarrollo. La ley la fomentará y también protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, para promover el empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y también de la riqueza. Se habla de que las instituciones gubernamentales proveerán bajo las modalidades que dicte el interés público lo necesario para que la actividad económica sea objeto de protección y apoyo, que la empresa, la acción comunitaria y las cooperativas, así como las organizaciones sociales y colectivas de productores y consumidores, sean objeto de fomento y apoyo. De acuerdo a lo señalado en el numeral 7, donde habla de que la Ciudad de México impulsará su vocación turística aprovechando su patrimonio histórico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios. En su numeral 9 habla sobre las autoridades de la ciudad impulsarán la expansión del sector social y solidario, de la economía, de sus cooperativas, sociedades mutuales, ejidos, comunidades agrarias, empresas de solidaridad social y grupos familiares a través de programas de fomento que agilicen su constitución, fortalezcan sus capacidades y competencias. Escuchemos el resultado. Diputado Gómez Villanueva, a favor. ¿Alguien más? La diputada Magaloni, a favor. Quijano, diputado Quijano, a favor. ¿Alguien más? Burgos, a favor. Sánchez Cordero, a favor. Muñoledo, a favor. ¿Alguien más? Margarita Saldaña, a favor. Señor presidente, tenemos 56 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, hay mayoría calificada, se incorporan al cuerpo del artículo. De esta manera, queda aprobado en lo general y en lo particular, en términos del dictamen, el apartado B, numeral 2, inciso A, el numeral 4 y el numeral 9, segundo párrafo, y con las modificaciones aprobadas por la Asamblea, el artículo 22, segundo párrafo, apartado A, numeral 1, inciso A, la eliminación del último párrafo del numeral, la adición de los numerales 4 y 5, el apartado B, primer párrafo, numerales 1, 2, incisos B, C, y la adición de los incisos D y E, así como el numeral 3, segundo párrafo, y los numerales 6, 7, 8, 9, primer párrafo, y la adición de los numerales 10 y 11, y el apartado C en sus numerales 1 y 2. Intégrense al proyecto de decreto. Por lo que se refiere al inciso G del numeral 1 del apartado A, estaremos pendientes de la propuesta de la mesa de consulta y se devuelve a la comisión el numeral 2 del apartado A para que en un plazo de 72 horas se presente un nuevo dictamen. Muchas felicidades. Pasamos ahora a la discusión en lo general del artículo 23 del dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Tengo inscritos en contra al diputado Jaime Cárdenas y en favor a los diputados Javier Jiménez Espriu, Ana Julia Hernández Pérez, Lisbeth Hernández Lecona y en una segunda ronda, si es que se abre, a la diputada Margarita Saldaña Hernández. Por lo tanto, tiene el uso de la voz en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
Gracias, compañeras, compañeros. Es un importante artículo, el 23, que se refiere al patrimonio de la ciudad, a la preservación del mismo, de su cultura, de sus monumentos, de su arte, de su naturaleza. Y se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué pide la palabra en contra? Pido la palabra en contra porque soy una persona muy sesgada. Soy una persona muy sesgada porque me considero en este sentido antineoliberal. Y entonces hay servicios y actividades relacionadas con lo cultural que son susceptibles de privatización. Les voy a leer dos ejemplos en el artículo 23. Uno de sus párrafos del apartado A dice: cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles, y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su explotación comercial. Y luego aquí viene: a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. O sea, primero dice que no y después dice que sí, se van a privatizar. Luego hay otro párrafo, el siguiente, que señala: para la recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural, natural, rural, arquitectónico y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. Es decir, aquí vemos cómo en estos dos casos, de manera evidente, se permite una suerte de privatización sobre los bienes y servicios culturales, patrimoniales de la ciudad. Yo hubiera esperado que en este artículo se estableciera algún tipo de prioridad de lo social sobre lo privado, para la protección, conservación, restauración del patrimonio cultural, pero nunca se le da una prevalencia o una prioridad al sector social sobre el sector privado respecto a estas actividades relacionadas con el patrimonio, la protección, la conservación o la restauración del patrimonio cultural. Hay otra parte muy importante en el apartado B, que yo cuando la leí dije: lo que no logramos en el artículo 73 del Fondo de Capitalidad, aquí lo vamos a lograr, pero al parecer no lo logramos, porque dice el párrafo: para la conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, se solicitarán y destinarán, entre otras fuentes de financiamiento, recursos del Fondo de Capitalidad. Yo quiero saber si esto es verdad. ¿Y por qué no se agrega que estos fondos de capitalidad se recibirán anualmente por la ciudad para salvaguardar, para proteger y conservar los bienes, los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad que están en el territorio de la ciudad? Finalmente, la gran discusión tiene que ver con la autoridad del centro histórico. Se establece la autoridad del centro histórico, que dependerá, dice el dictamen, del jefe de gobierno. Y aquí hay dos inquietudes de carácter jurídico. Primera inquietud: el centro histórico no va a tener relación con la demarcación que ocupa actualmente la delegación Cuauhtémoc, sino que dependerá directamente del jefe de gobierno. Así está. Segunda cuestión, y termino: ¿por qué esa autoridad del centro histórico, que es tan importante, no se elige por los ciudadanos? ¿Por qué tiene que ser nombrada por el jefe de gobierno? Y este es mi cuestionamiento, y por eso no estoy a favor del artículo 23 contemplado en este dictamen. Muchas gracias por su atención. Diputado Cárdenas, tiene el uso de la palabra en favor el diputado Javier Jiménez Espriu.
Con su permiso, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados constituyentes, al igual que el diputado Cárdenas, inicio diciendo que este es un asunto de la mayor trascendencia. En repetidas ocasiones ya se ha dicho aquí, lo he dicho yo personalmente, sobre la importancia del patrimonio histórico, cultural, tangible e intangible de la Ciudad de México. Esta es una ciudad extraordinaria, es una ciudad que tiene ya muchos siglos de existencia y en esos siglos ha acumulado un enorme acervo de cuestiones absolutamente extraordinarias. La importancia de que en esta Constitución quede claramente reflejada la responsabilidad absoluta de cuidar, preservar, mantener, respetar, promover e incluso ampliar el patrimonio histórico-cultural de ella son asuntos de la mayor importancia. Por eso, aquí sí, en forma distinta a la que mi compañero Jaime Cárdenas ha dicho, el grupo de Morena está por la aprobación en lo general de este artículo. Creemos de la mayor importancia tanto lo que aquí se plantea para la defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad, como la preservación del patrimonio oral, el registro de la memoria y la historia de nuestra ciudad. Sí, coincidiendo con él, mantenemos una reserva en cuanto a la forma y a la presencia de la autoridad del centro histórico, con cuya figura no coincidimos como ha estado planteada en el proyecto de la Constitución. En suma, creemos que para nosotros es de aprobarse en lo general el documento que aquí se ha presentado para el cuidado del patrimonio de la ciudad, pero nos mantendremos con algunas reservas en algunos puntos específicos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Jiménez Espriu. Tiene el uso de la palabra en pro la diputada Ana Julia Hernández Pérez. Con su venia, diputado presidente, aquí algunos de los argumentos por el cual los compañeros del grupo parlamentario del PRD votaremos a favor de este artículo. Yo creo que es muy importante reconocer que la Ciudad de México tiene una historia tan hermosa que hay que resguardar, tanto material como inmaterial, que desempeñan un papel simbólico, que engloban sentimientos de nostalgia, de alegría, incluso de honor, hacen que viajemos a través del tiempo para imaginar todo lo acontecido, siendo esta la herencia de nuestra identidad. Sin cultura, sin memoria, los pueblos no tienen identidad ni futuro. Los gobiernos deben cuidar el patrimonio que hace ambas cosas en todos los sentidos posibles y en la medida de sus capacidades. Esa es la misión a que responde el presente artículo. En el dictamen, al establecerlos como bienes comunes de las comunidades y personas de la ciudad, se asienta como componentes fundamentales de la misma su memoria, su patrimonio cultural, natural y rural, material e inmaterial. Su protección y conservación son de orden público e interés general. No se trata del cuidado de reliquias e historias sin utilidad, sino de aquello
que nos hace capitalinos y mexicanos, del futuro de la ciudad, de la historia de nuestra nación. La Ciudad de México es una de las ciudades más antiguas del continente americano y que en 1987 fue considerada ciudad patrimonio gracias a su centro histórico y a su Parque Nacional Xochimilco. Este último tiene el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias a sus chinampas, a sus jardines flotantes y en muchos de los casos son tierra de cultivo. En el dictamen presentado por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, el artículo 23 consagra la importancia de nuestro patrimonio, no siendo solamente el cultural, sino también el natural y rural. A su vez, se señala claramente la necesidad de establecer su protección a través de mandatos claros y previstos desde la norma fundamental en los que se establecen instrumentos de identificación, registro, preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión de dicho patrimonio para emitir las declaratorias de protección. En lo que respecta al patrimonio cultural, gozarán de tutela y por ningún motivo serán objeto de permisos o concesiones a particulares para su explotación comercial, pero contemplando a su vez razonable y necesaria excepción para el caso de la prestación de servicios que no atenten a la naturaleza de estos bienes. Un elemento por demás importante que está contenido en este dictamen es la corresponsabilidad o coordinación entre el gobierno de la ciudad, las alcaldías y el gobierno federal para tareas de catalogación y registro de patrimonio cultural, natural y rural, así como para la adopción de medidas destinadas a la conservación. Para concluir, porque ya se me terminó el tiempo, debemos tener claro que este artículo garantiza la amplia protección del patrimonio común de esta ciudad. Debemos tener presentes que todos los bienes que dan identidad y hablan de nuestra historia, costumbres, tradiciones, cultura y riqueza natural deben permanecer vigentes para que se mantengan como una parte sensible del orgullo de los capitalinos que, cabe insistir, ya nos es reconocido a nivel internacional. Yo pido el voto a favor porque creo que esta ciudad es muy diversa. Esta ciudad es hermosa precisamente por su diversidad, por la historia que tenemos y por lo que llevamos en nosotros, en nuestra mente. Pido el voto a favor para conservar todo lo aquí comentado y que sigamos manteniendo nuestra ciudad en estas condiciones y todavía más en mejores condiciones. Muchas gracias. Gracias, diputada Ana Julia. Tiene la palabra la constituyente Lisbeth Hernández Lecona para participar a favor del dictamen. Gracias, presidenta. Con su permiso, diputadas y diputados constituyentes, una de las mayores riquezas que cuenta la Ciudad de México precisamente es su patrimonio histórico, cultural, este patrimonio incluso de la humanidad, y es digno de reconocimiento que en esta Constitución tenga esta relevancia y esta importancia del cuidado de ellos. En este artículo 23 me refiero a la cuestión del patrimonio de la Ciudad de México como persona moral. Le corresponde un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen la universalidad jurídica de la capital del país. Este artículo establece que la memoria y el patrimonio cultural, natural, rural, diputada, material. Permítame. Gracias. Vamos a pedirle a todos los diputados que escuchemos con atención a la oradora. Son bienes, gracias, comunes de esta ciudad, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. Es decir, será responsabilidad de las autoridades identificar, proteger, conservar, restaurar
etcétera, los bienes que integran dicha universalidad jurídica. El Gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las autoridades federales para dar cumplimiento a las leyes e instrumentos internacionales que regulan el patrimonio cultural, que tendrá las características de inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión, pues los bienes culturales representan la historia de una sociedad y su significado de trascendencia merece una protección especial. Este conjunto de símbolos históricos que también representa la identidad que distingue a una comunidad misma que le dota de valor y sentido. Por lo tanto, se propone un registro y un catálogo del patrimonio cultural. Es importante señalar que se constitucionalizan los mecanismos de coordinación para la conservación y gestión del patrimonio de la humanidad. Para tales efectos, se creará un órgano de coordinación que deberá funcionar conforme a las leyes aplicables. Una propuesta novedosa es la que se refiere a la incorporación de un organismo de la crónica y la memoria histórica para la preservación y registro de personajes, acontecimientos y archivos históricos, costumbres, tradiciones, expresiones artísticas y transformaciones de la ciudad, integrado por cronistas, académicos, investigadores, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e integrantes de los pueblos y barrios originarios de las comunidades indígenas. En el tránsito por este planeta, los seres humanos somos tendentes a trascender y dejar un legado de valores y enseñanzas para las futuras generaciones. Por eso, mi grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen en los términos originales. Muchas gracias. Gracias, diputada Lisbeth. Continúa la diputada Margarita Saldaña para participar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Pues como ya lo han comentado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, es un artículo importante por el contenido, por lo que representa su contenido para la preservación de la historia, de la memoria, de la identidad de los que vivimos en la Ciudad de México. El patrimonio de la ciudad, ya sea en el ámbito cultural, en el natural, en el rural, material e inmaterial, son bienes comunes y se convierte en la herencia que nos han legado como habitantes de esta Ciudad de México. Nos dota de valor, de sentido. Es nuestro deber conocerlo, identificarlo, preservarlo, protegerlo, conservarlo y revalorizarlo. También es importante su restauración y sobre todo conocerlo como parte de nuestra identidad, o bien que se mantenga en la memoria colectiva como fragmento de nuestro pasado. Es por ello que este artículo cobra gran importancia cuando nos damos cuenta de la grandeza que engloba la ciudad, su riqueza arquitectónica, su entorno natural, las tradiciones de sus fiestas, de sus alimentos, de su música, sin dejar atrás sus leyendas. El gobierno de la ciudad debe proteger lo que es nuestro, la preservación de todo aquello que nos corresponde como monumentos, zonas y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos. Es la verdadera riqueza de nuestra ciudad este patrimonio, esa belleza natural, esas tradiciones, esos olores que caracterizan al Valle de México, son lo que deben ser referentes nacionales e internacionales. Y como ya lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el patrimonio de la Ciudad de México es de una importancia internacional relevante. México tiene 10 ciudades patrimonio de la humanidad declaradas por la UNESCO. Y la Ciudad de México tiene una de estas 10 ciudades en la zona lacustre de Xochimilco y en el centro histórico, lo que se ubica donde estamos nosotros ahorita trabajando. Y esto es algo que así como nos honra, nos compromete. El patrimonio cultural de la Ciudad de México debe de ser cuidado y protegido. Es preciso que nosotros nos demos cuenta de la importancia que esto tiene y de que cuidemos que no sean
como lo han sido ya en varias ocasiones los monumentos, la arquitectura, los espacios culturales de esta ciudad, víctimas del vandalismo, víctimas del descuido, víctimas de la falta de conocimiento de quienes se hacen cargo de tener que cuidarlo. Y aquí que estamos en este edificio, frente a lo que pudiera ser una de las mejores plazas integradas de México, la Plaza Tolsa, podemos ver cómo tiene más de 3 años que se está reparando el monumento del Caballito. Ese tipo de situaciones no deben de suceder. Ese tipo de cosas no le deben de suceder, no le deben de pasar a nuestro patrimonio cultural. Por eso es importantísimo que estemos legislando en esta materia y que quede bien claro que la protección del patrimonio cultural no solamente pasa por las leyes que aquí hagamos, sino que pasan por la coordinación que podamos tener en el conjunto de las leyes que desde la Constitución Federal, las leyes de patrimonio, del cuidado de monumentos y otras más que se han hecho, deben de tener en conjunto con la Ciudad de México. Por eso es importante que estemos legislando sobre este tema. Es importante que nos demos cuenta de que no solamente se tratan de monumentos aislados, sino que debemos de hablar y tener muy claro que la arquitectura, el desarrollo urbano, el desarrollo rural y nuestra naturaleza, así como todo lo material o intangible o inmaterial de nuestro patrimonio cultural, debe de tener algo que parece que de repente se nos olvidara cuando se construyen o cuando se edifica o cuando se transforma nuestra ciudad. Debe de haber un cuidadoso programa de integración plástica y cultural de todo nuestro entorno para que tengamos una verdadera armonía en nuestra ciudad. Ojalá que estas leyes, este capítulo que estamos aquí proponiendo que se apruebe, sea uno de los que le den ese valor importantísimo al patrimonio cultural, al patrimonio inmaterial, al patrimonio natural, al urbano y a cualquier otro que seamos capaces de ir creando como humanos. Me da gusto que se tenga también en este artículo la parte muy importante de lo que es el Consejo de la Crónica. Este consejo que viene existiendo desde hace muchos años, pero que pareciera que de repente es muy ignorado. Ojalá que las leyes secundarias que dependan de la aprobación de este artículo sean capaces de hacer que desde las delegaciones se respete los comités de nomenclatura que son fundamentales para poder tener aquellas bases sobre las cuales descansa el desarrollo de las colonias, de los barrios, de los pueblos y en consecuencia de nuestra ciudad. Vale la pena que haya una memoria escrita, pero vale la pena más aún que seamos capaces de respetar toda esta memoria a través del cuidado de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Saldaña. Se ha agotado la lista de oradores y antes de pasar a la votación en lo general respecto al artículo 23, debo señalar las reservas que están presentadas. Por supuesto, en primer lugar, aquellas que fueron aprobadas por la comisión, recogiendo las reservas de todas y todos los legisladores, que son, en primer término, al primer párrafo del artículo 23, que son aquellas referidas al apartado A, numeral 2, segundo y tercer párrafo, el numeral 3, y en este caso hay la adición de un párrafo que no tiene correlativo que la mesa de consulta planteó que se retirara. Lo planteará en su oportunidad el diputado Enrique Provencio. Además, tengo reservas al apartado B, numeral 1, de la diputada Claudia Pastor,
al apartado B, numeral 2, párrafo segundo, de la diputada Mayela Delgadillo. Y tengo la información, las que los pediré que se haga de viva voz, de reservas, en primer lugar de la diputada Olga Sánchez Cordero, y a quien le doy el uso de la palabra desde su curul. Sonido en la curul de la diputada Sánchez Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente yo había básicamente señalado varias reservas. En este momento las había yo planteado. En este momento las estoy retirando porque la comisión se hizo cargo prácticamente de todas las reservas. Y también decirle que el tema de el patrimonio urbano territorial, en todo donde dice urbano territorial, lo estoy retirando. Entonces, para que se tome nota y que también se tome nota del retiro de todas las reservas que había yo presentado en su momento. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Se retiran las 6 reservas que había presentado la diputada Sánchez Cordero. Tengo la información que el diputado Gelista también retira su reserva al apartado C en el numeral 2. De modo tal que nos quedan las reservas que presentará en su oportunidad el presidente de la comisión, la reserva presentada por la diputada Claudia Pastor al apartado B numeral 1, la reserva de la diputada Mayela Delgadillo al apartado B numeral 2 párrafo segundo y la propuesta de la mesa de consulta para retirar el último párrafo del numeral 3 que no tiene correlativo. Con esto, con esta precisión, pasaremos ahora a la votación en lo general del artículo 23, con excepción de las reservas aquí planteadas. Le solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y proceda a abrir el sistema electrónico para recoger la votación nominal del Pleno. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo mencionado, con los numerales no reservados del proyecto de decreto. Adelante, diputados. Le comento, se dio paso a la discusión en lo general del artículo 23 y posteriormente se llevó a cabo el registro de las reservas, por lo que después de esto se llevará a cabo la votación nominal en lo general y de los apartados y numerales que no fueron reservados de este artículo 23. Es lo que en estos momentos se encuentra votando los integrantes de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el tablero electrónico. Y así que veremos esta votación en lo general y se han registrado un voto en contra, 0 abstenciones y 45 votos a favor. Son 3 minutos los que se han otorgado, así que este resultado estará cambiando en unos momentos más y lo escucharemos en voz oficial de la Secretaría de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Quiero platicarle acerca del contenido de este artículo 23, donde habla sobre el patrimonio de la ciudad, donde señala que la memoria y el patrimonio cultural, natural y rural, material e inmaterial son bienes comunes de las comunidades y personas de la ciudad, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. Se señala que la Ciudad de México garantizará la identificación, el registro, la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso local, en concordancia con las leyes federales y los instrumentos internacionales en la materia. También dentro del contenido de este dictamen, en su artículo 23, menciona que el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente emitirán declaratorias que protejan el patrimonio de la ciudad en los términos de la legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles, y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión
a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan financiar la preservación, protección y conservación de los bienes culturales, siempre que no se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural, natural, rural, arquitectónico y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. Parte del contenido de este artículo que está a consideración en lo general de los numerales y apartados que no han sido reservados. Se necesita una mayoría calificada y podremos decir que se está cumpliendo, puesto que en el tablero electrónico se han registrado 76 votos a favor. Pero escuchemos cuál es el resultado final. Sigue abierto el sistema electrónico. Diputada Clara Brugada, a favor. Cerramos el sistema electrónico de votación. Ahora sí procedemos a recoger sus votos. Diputado Augusto, a favor. La diputada Clara Brugada, en contra. ¿Alguien más, diputados? Diputado López Vela, a favor. A favor. Diputada Clara Brugada, rectificando su voto. Diputada Clara. Clara Brugada, nada más a favor, perdón, a favor. Señor presidente, se emitieron 80 votos a favor y 1 en contra. Tiene mayoría calificada y por lo tanto queda aprobado en lo general el artículo 23 con los apartados y numerales no reservados del proyecto de decreto de la Constitución Política de la Ciudad de México. Pasamos al desahogo de la discusión en lo particular. Tiene la palabra en nombre de la comisión el diputado Enrique Provencio. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, al artículo 23 se recibieron también varias reservas que fueron incorporadas y en el documento que ustedes tienen al respecto, reserva del artículo 23, aprobada por la Comisión de Desarrollo el 14 de enero, van a encontrar que se hicieron modificaciones al párrafo introductorio, que al inciso A se le introdujeron precisiones en relación al concepto de patrimonio, lo mismo que a diferentes números del propio inciso A. Para el caso del inciso B, patrimonio de la humanidad en la ciudad, y como lo anunció el presidente, se mantuvieron algunas reservas, aunque algunas también fueron retiradas, y en general, y por último, en lo relativo al inciso D, se incorporó una reserva que de la diputada Consuelo Sánchez, que de hecho modificó la mayor parte del inciso C. Como lo han dicho quienes hablaron a favor del artículo, se trata de un tema fundamental, puesto que una de las grandes riquezas de la Ciudad de México, que es su patrimonio cultural y natural y las diferentes componentes que lo forman, son de los elementos más valiosos que hay que proteger y aprovechar adecuadamente en la ciudad. Es todo, señor presidente, y quedo a disposición. Muchísimas gracias, diputado Enrique Provencio. Debo señalar que de las reservas presentadas por la comisión, ninguna coincide con las reservas
que tienen registradas la diputada Claudia Pastor y la diputada Mayela Delgadillo, con excepción del párrafo al que se refiere en el numeral 3 del apartado A, para lo cual el promovente del mismo, el diputado Jesús Ortega, me pidió el uso de la palabra. Ahorita para entrar, ¿quién va a ser? Diana. Diana, por favor, tiene el uso de la palabra la diputada. Mido, por favor. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Sí, tanto el diputado Ortega como la de La Voz, los proponentes a esta reserva, estamos de acuerdo con la mega reserva que presentó la Comisión de Desarrollo presidida por el presidente diputado Enrique Provencio, por lo cual retiramos la parte del fondo que habla del fondo a las alcaldías y nos quedamos en el término de la mega reserva. Gracias. Al contrario, ustedes, muchísimas gracias, diputada Diana Arellano. De esta forma, vamos a poner a consideración de la Asamblea si se admiten o no a discusión las reservas de la comisión y posteriormente pasaremos a su votación nominal, toda vez de que no existen reservas que contravinieran las que fueron presentadas por la comisión. Por ello solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten o no a discusión las reservas presentadas por la Comisión de Desarrollo Sostenible. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Comisión de Desarrollo Sostenible. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se admite a discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal de los integrantes de la Asamblea sobre las reservas consensadas en la comisión. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la reserva presentada. En estos momentos está a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México esta reserva que ha sido presentada por parte de la Comisión. Hay que señalar que de acuerdo a esta reserva fueron consensadas diversas reservas por parte de legisladoras y legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios, por lo que se llegó a este consenso y es lo que está a consideración del Pleno en estos momentos. Se otorgaron 2 minutos para que cada uno de los legisladores emita el voto, ya sea a favor, en contra o en abstención, y también se necesita una mayoría calificada. Se dio paso a la votación nominal de esta reserva, puesto que no hubo registro de intervenciones de oradores a favor o en contra. Así que veamos el tablero electrónico. En estos momentos, le comento, se han emitido 57 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones. Hay que recordar que esto será anunciado por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva y en caso de que no se registre algún voto en este tablero electrónico, les recuerdo se estaría realizando de viva voz para sumar a este resultado. Déjeme hablarle más acerca de este artículo 23. Se menciona que el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente emitirán declaratorias que protejan el patrimonio de la ciudad en los términos de la legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables, entre otros. Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural, natural, rural, arquitectónico y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia.
También se menciona que el gobierno de la ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, promoverán el registro y la catalogación del patrimonio cultural, natural y rural, material e inmaterial, y la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas y conjuntos arqueológicos. En estos momentos se está señalando que queda abierto el sistema electrónico para sumar los votos que falten, así que estaremos escuchando los resultados en unos momentos más. Diputado o diputada de emitir su voto. Todavía está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico. Diputado Augusto Gómez Villanueva, a favor. Señor presidente, tenemos 77 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Tiene mayoría calificada, por lo tanto, incorpórese las reservas, en lo particular presentadas por la comisión, al cuerpo del artículo. Pasamos a desahogar la reserva de la diputada Claudia Pastor al apartado B, numeral 1, informando antes que la reserva de la diputada Irmeréndira Sandoval al apartado A, numeral 2, párrafo segundo, fue retirada. Por eso pasamos ya directamente al apartado B. Adelante, diputada. Hola, buenas tardes, diputadas y diputados. La reserva que presento tiene que ver con un párrafo que está incluido en el dictamen, en el que se refiere que para la conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, se solicitarán y destinarán, entre otras fuentes de financiamiento, recursos del Fondo de Capitalidad. El artículo 122, apartado B, de la Constitución establece que corresponde a la Cámara de Diputados determinar los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México al dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Lo mismo ocurre con el artículo 74, fracción 4 de la Constitución, que establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de egresos. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es competencia de esta Constitución establecer para qué se puedan destinar los fondos de capitalidad, y es por eso que la propuesta es suprimir el párrafo. Eso es todo. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Claudia Pastor. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se admite a discusión. Oradores en contra. El diputado Jaime Cárdenas. ¿Algún otro orador en contra? Adelante, diputado Cárdenas, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Es verdad, las referencias jurídicas, constitucionales, que hace la diputada Claudia Pastor al artículo 122 de la Constitución y al artículo 74, fracción cuarta. Es cierto que corresponde a la Cámara de Diputados determinar el fondo de capitalidad, pero no es menos cierto que la Constitución, en el artículo 122, que regula los principios y establece los principios y las normas que rigen la vida política, económica, social de la ciudad, también alude al fondo de capitalidad. No está en duda que los montos del fondo de capitalidad
los va a determinar la Cámara de Diputados. Eso no está en duda. Pero lo que no puede perderse de vista es que el fondo de capitalidad es un derecho de la ciudad. La ciudad tiene derecho a recibir el fondo de capitalidad. Y como el artículo 122 constitucional determina que el fondo de capitalidad lo aprueba la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos, y como el presupuesto de egresos es de carácter anual, por lo tanto, el fondo de capitalidad a que tiene derecho la Ciudad de México, según el artículo 122 constitucional, lo debe recibir anualmente. Yo por eso rechazo el argumento formal de la diputada Claudia Pastor. Me parece, lo he vivido en otras comisiones, lo viví en la Comisión de Principios Generales con la diputada Cecilia Soto, otras diputadas y otros diputados, cuando nos negaban el fondo de capitalidad para la ciudad con el argumento de que es una atribución de la Cámara de Diputados. Muy bien, es una atribución de la Cámara de Diputados fijar los montos, pero también lo que no se dice de manera completa e integral es que el fondo de capitalidad es un derecho de la ciudad contemplado en el artículo 122. Y además aquí en esta norma se está previendo el fondo de capitalidad para preservar el patrimonio de la humanidad que reside, que tiene su sitio en el territorio de la Ciudad de México. Yo no entiendo, con todo respeto lo voy a decir, no se vayan a ofender, yo no entiendo la mezquindad de los compañeros del PRI de no querer reconocer el derecho de la ciudad a tener su fondo de capitalidad, ya que éste sea de carácter anual y que se destine, entre otras cosas, a salvaguardar, proteger, engrandecer el patrimonio de la humanidad que está en territorio de la Ciudad de México. Así de simple es mi argumento para no aceptar los argumentos de la diputada proponente que me antecedió en el uso de la palabra. Muchas gracias por su atención. Diputado, tiene el uso de la palabra en contra la diputada Consuelo Sánchez. Adelante, diputada. Gracias. Aquí hemos escuchado de todos los oradores de todos los partidos a favor de este artículo por la importancia que tiene el patrimonio histórico, arqueológico, cultural de nuestra ciudad. Y a la hora de que se señala la posibilidad del fondo de capitalidad, que es un derecho de los habitantes de esta ciudad, a que se pueda utilizar para la protección, conservación y enriquecimiento de este patrimonio. La verdad no entiendo esta contradicción, si por un lado la propia bancada del PRI nos está diciendo que está a favor de la conservación, del enriquecimiento de nuestro patrimonio, por el otro está en contra de este fondo de capitalidad para poder conservar esta riqueza. La Ciudad de México, como ya se dijo aquí, tiene una gran
riqueza y diversos centros históricos, no solamente el centro histórico de la Ciudad de México, está el centro histórico de Tlalpan, de Coyoacán, de San Ángel, etcétera. Tenemos una serie de inmuebles que están totalmente en abandono y que requieren de una inversión pública para sostener ese patrimonio rico de la ciudad. Entonces yo sí considero que es de vital importancia que se sostenga esta parte de la capitalidad para del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, y por eso me pronuncio en contra de la propuesta de la compañera Claudia Pastor. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes para someter a la votación nominal de la Asamblea la reserva presentada por la diputada Claudia Pastor para modificar el segundo párrafo del numeral 1 del apartado B del artículo 23. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación presentada. Se ha procedido a la votación nominal de esta reserva, por la cual se propone la modificación del apartado B, numeral 1, párrafo segundo de este artículo 23. Esta consideración del Pleno, y le voy a hablar un poco acerca de este apartado B del artículo 23 que habla sobre el patrimonio de la humanidad en la ciudad. Señala que las autoridades de la ciudad, en coordinación con las autoridades federales, adoptarán medidas para la conservación y gestión de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad y de los susceptibles de serlo, que se localicen en su territorio, así como de aquellas relacionadas con el patrimonio inmaterial. Para la conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, se solicitarán y destinarán, entre otras fuentes de financiamiento, recursos del Fondo de Capitalidad. Esto es lo que se propone por parte de la Comisión y que está establecido en este dictamen que se propone modificar y que en unos momentos más sabremos si se acepta o no la misma. En el tablero electrónico, hasta el momento, se han emitido 17 votos en contra, 0 abstenciones y 43 votos a favor. Recordando que se necesita una mayoría calificada para que esta propuesta de modificación pueda ser plasmada en este dictamen. Aún queda tiempo para que se emita el voto que considere cada uno de los legisladores y las legisladoras, ya sea a favor, en contra o en abstención. Por ello, quiero hablarle un poco más acerca de este artículo 23, donde habla también de que el gobierno de la ciudad creará órganos de coordinación para la protección y conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano, rural y ambiental. Las leyes y reglamentos establecerán su ámbito de jurisdicción, presupuesto y funciones. En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la responsabilidad directa del jefe de gobierno a través de la autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos. Está por concluir el tiempo que se ha otorgado. Veamos nuevamente el tablero electrónico para saber hasta el momento cuántos votos se han registrado a favor, en contra y en abstención. Bien, hay 20 votos en contra, 0 abstenciones y 57 votos a favor. Recuerde que usted le puede dar ese puntual seguimiento y que este resultado puede cambiar de acuerdo a lo anunciado por la Secretaría. Escuchemos. Una vez que se cierre el electrónico, a la votación nominal
de aquellos que lo harán de viva voz. ¿Falta algún diputado o diputada emitir su voto en el sistema electrónico? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Augusto Villanueva, a favor de la propuesta. Señor presidente, se emitieron 60 votos en pro, 22 en contra y 0 abstenciones. Mayoría calificada y por tanto se suprime el segundo párrafo del numeral 2 del apartado B. Tiene ahora el uso de la palabra para presentar su reserva en lo particular la diputada Mayela Delgadillo para respecto al numeral 2 párrafo segundo del apartado B. Entonces aquí. Debo hacer una precisión. La eliminación del párrafo respecto a la iniciativa de la diputada Claudia Pastor es eliminar el segundo párrafo del numeral 1. Había cantado del numeral 2. Lo correcto es el numeral 1 del apartado B, para que quede corregido en la versión estenográfica del día de los debates. La diputada Mayela Delgadillo tiene el uso de la palabra para presentar su reserva al apartado B, numeral 2, párrafo segundo. Gracias, presidente. Entiendo de cualquier manera que ya no hay consenso para poder aprobar esta reserva, que tiene que ver básicamente con la protección del patrimonio natural y cultural del centro histórico. Nuestra propuesta básicamente era darle la mayor cobertura posible porque ha sido una lucha de los vecinos. Vivo en la Roma, ahí se concentra básicamente gran parte de los inmuebles, monumentos históricos de esta ciudad. Les digo que en este carácter de monumentos en el país hay 50 y en la Roma hay 6, 2 de los cuales ya están destruidos. Ha sido una batalla personal y de mi grupo de vecinos, ciudadanos, que nos hemos preocupado mucho porque estamos perdiendo con eso no solo la posibilidad de vivir y habitar en un lugar más amable, porque cada vez que destruyen una casa que es patrimonio, que es la historia, también empiezan a llegar nuevos edificios y con ello el problema de la gentrificación, el aumento de los costos, la falta de agua y servicios. Creo que las dos cosas son tan importantes y van de la mano porque parte del patrimonio natural implica justamente toda esa belleza que te dan las colonias, que tienen que ver desde los arbolados hasta la imagen, la zona que te da la zona, y que por eso curiosamente se valoran, y es justamente lo que estamos haciendo, destruirlas en aras de darle un valor a los inmobiliarios, una plusvalía, a cambio de perder el patrimonio. Entonces ha sido una lucha conjunta que hemos dado los vecinos, y el centro histórico evidentemente es fundamental no solo para nuestro país, sino también para la humanidad. Y en ese sentido les voy a leer la reserva, nada más para que quede testimonio de cómo estaba planteado, que es el centro histórico de la ciudad, es patrimonio de la humanidad, por lo que en los términos de la ley quedará bajo la responsabilidad de la jefa o jefe de gobierno y en concurrencia con la alcaldesa o el alcalde de la demarcación que le compete. Esto en coordinación con las autoridades federales, respetando leyes, acuerdos y convenios en lo que respecta a regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos. ¿Por qué estábamos generando esta redacción? Porque nos hemos encontrado y enfrentado que a la hora que necesitamos saber quién es el responsable de que el patrimonio se esté acabando, no lo hay actualmente.
empiezan a pasarse la bolita entre el jefe de gobierno, el INA, el INBA, bueno, en este caso las delegaciones, y al final el INVEA, la PAOT, CEDUBI, y en este sentido seguimos sin saber quién está destrozando nuestra ciudad. Para nosotros era, sobre todo en el tema del centro histórico, y que esto se podría multiplicar hacia los otros centros históricos, pero también para todo el patrimonio de la ciudad, era fundamental establecer quién respondía por su conservación. Y en este sentido, obviamente, la mayor potestad la estábamos dando al jefe de gobierno, evidentemente en concurrencia con las alcaldías, pero también metíamos a las autoridades federales, que son las que nos pueden garantizar una buena recuperación, un buen mantenimiento con las condiciones técnicas, que hoy estamos viendo que no existen, y el ejemplo una vez más es el caballito aquí afuera. La realidad es que sabemos que esta propuesta está tambaleándose porque nosotros estamos excluyendo aquí a la autoridad del centro histórico, que es un gran debate. Nosotros no le estamos incluyendo en esta propuesta porque estábamos abiertos a la posibilidad de replantear quién era el responsable y bajo qué términos se volvía otra vez a construir a esa ente, a ese organismo que iba a ser responsable de esto. Entonces nos pareció una gran oportunidad de poder pelear de nuevo y establecer nuevas reglas de cómo íbamos a proteger el patrimonio. Entonces básicamente esta es la reserva que veníamos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mayela Delgadillo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Delgadillo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. En consecuencia, agotadas las reservas del artículo 23, vamos a proceder a la votación en los términos de dictamen del artículo 23, el apartado B, numerales 1, primer párrafo, y el numeral 2, segundo párrafo, en los términos del dictamen, por lo cual pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación, la cual deberá ser por mayoría calificada de las 2/3 partes de las diputadas y los diputados presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en los términos del dictamen. Así como se desahogaron las diversas reservas y ahora se somete a consideración del Pleno estas reservas que quedaron en términos del dictamen. Déjeme hablarle acerca de este artículo 23. Se señala que el gobierno de la ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, promoverán el registro y la catalogación del patrimonio cultural, natural y rural, material e inmaterial, y la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos, que se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio cultural, natural, rural, arquitectónico y urbano de la ciudad se regularán de conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración en beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social, y se preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración y las demás actividades relativas al patrimonio, el gobierno de la ciudad promoverá y apoyará la participación de organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas.
El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. Las autoridades de la ciudad, en coordinación con las autoridades federales, adoptarán medidas para la conservación y gestión de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad y de los susceptibles de serlo, que se localicen en su territorio, así como de aquellas relacionadas con el patrimonio inmaterial. Para la conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, se solicitarán y destinarán, entre otras fuentes de financiamiento, recursos del Fondo de Capitalidad. El Gobierno de la ciudad creará órganos de coordinación para la protección y conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano, rural y ambiental. Las leyes y reglamentos establecerán su ámbito de jurisdicción, presupuesto y funciones. En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la responsabilidad directa del jefe de gobierno, a través de la autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos. De acuerdo a lo establecido en su apartado C, habla del Consejo de la Crónica y la Memoria, pero en unos momentos más le platicaré de esto, ya que está concluyendo el tiempo que se ha otorgado. Escuchemos. Se cierra el sistema electrónico de votación y vamos a proceder a la votación nominal de los diputados que lo harán de viva voz. Diputado Augusto Gómez Villanueva, a favor. ¿Algún otro diputado emitirá su voto de viva voz? El diputado Valencia, a favor. Ya había votado. El diputado Valencia ya había votado. Entonces, señor presidente, son 70 votos en pro, 7 en contra y 0 abstenciones. Hay mayoría calificada. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular, en términos del dictamen, el apartado B, numerales 1, primer párrafo, y el numeral 2, segundo párrafo. Y con las modificaciones aprobadas por la Asamblea, el artículo 23, en el párrafo primero, se modifica la denominación del apartado A, los numerales 1 y 2, párrafo segundo y tercero, los numerales 3, 4 y 5, el apartado B, numeral 1, con la eliminación del segundo párrafo, y se modifica la denominación del apartado C y los numerales 1 y 2, adicionándose un numeral 3 al apartado C. Intégrese al proyecto de decreto. A continuación, pasamos a la discusión en lo general del artículo 24 del dictamen. No tenemos oradores en contra, motivo por lo cual, al no haber oradores en contra, procederé a dar a conocer las reservas que en lo particular existen, y son fundamentalmente reserva de la comisión al segundo párrafo del numeral 1 del artículo 24, una reserva, además de la comisión, al numeral 6. Son las dos únicas reservas de la comisión. Y tengo registrada una reserva del diputado Jaime Cárdenas al numeral 4 del artículo 24. Hechas estas aclaraciones, le solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes para recoger la votación en lo general del artículo 24 del proyecto de dictamen. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación en lo general del artículo 24 y los numerales no reservados.